Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a la gente que nos acompaña. Veo muchos amigos, compañeros de buen paisano. Quería nombrar a uno, pero son tanto conocidos y tan queridos muchos de ellos que prefiero un saludo general. Y también, lógicamente, a los compañeros que me acompañan en la misa, al Centro Andaluz de las Letras, que haya patrocinado también este acto. Y bueno, parte de lo que tenía pensado decir, no llevo ningún guión, en la cabeza llevo, ya lo han dicho, pero voy a insistir en algunos puntos, ¿no? Porque se ha hablado, bueno, yo quisiera antes de empezar diciendo algo que ya se ha dicho, ¿no? Es decir, yo no soy historiador y sin embargo pues me he atrevido con una novela histórica, ¿no? Y los orígenes de mi relación con el tema vienen dados de hace ya 28 años, cuando yo era alcalde de Cuevas, y unos profesores de Granada hicieron el itinerario que 5 siglos atrás hizo Llobet Pachá y me invitaron a sumarme a esta historia. No soy historiador, pero me ha gustado mucho la historia y tengo una gran biblioteca de historia. Quiero decir esto porque cuando me hablaron de Tombuctú, yo no sabía situarla en el mapa. Me dijeron que si quería sumarme a la historia, que tenía relación con Tombuctú, y a pesar de que me gustaba la historia y que tenía muchos libros de historia, yo no supe situar a Tombuctú en el mapa. Vi que era una ciudad desconocida y que de lo que me hablaban, pues no se conocía absolutamente nada en España. Y eso me hizo que me introdujese en la lectura de los pocos textos que había en español y en francés sobre todo, sobre las relaciones entre el África Negra y la península ibérica. Y como ha dicho antes Antonio, vi que en la historiografía oficial europea se databa del siglo XIX la primera vez que hombres blancos europeos llegaron a Tombuctú. Como ha dicho él también, se crearon en ese momento, principios del siglo XIX, sociedades geográficas en todo el continente que premiaban a los exploradores que llegaran a Tombuctú, que en ese momento era una ciudad que está cerrada a los hombres que no fueran, a los hombres que no fueran del Islam, una ciudad cerrada en ese momento, no lo fue así siempre. Digo que premiaban a los exploradores que llegaran a Tombuctú, volvieran a Europa y contaran cómo se llegaba a esa ciudad, qué recursos había, y le daban suculentos premios. Bajo la fachada de un afán religioso o filantrópico de llevar la civilización a esos recónditos lugares de África Negra, estaba el interés económico más puro y duro. Europa se estaba preparando para ser metrópoli, para hacer colonia, para expoliar aquella zona, buscar los recursos naturales, y una manera fácil de entrar, cuando no había internet ni mapas, era gente valiente y arriesgada que fuera a esos lugares, que dibujara cómo llegar, qué problemas iba a encontrarse alguien, por dónde ir mejor, a quién sobornar, a qué religioso sobornar mejor, y que eso lo contase y le proporcionase esa carta, esa información que necesitaban estas potencias europeas para conquistar esa región africana. Pero cuando fui avanzando en el estudio de estos temas, vi que no era así, que no eran esos exploradores del siglo XIX los primeros que habían llegado a Tombuctú, sino que desde mucho tiempo atrás había habido muchos españoles, muchos hispanos, muchos andalusíes, que desde el siglo XIII prácticamente, fruto del enfrentamiento entre los cristianos y los musulmanes en la península ibérica, habían cruzado el estrecho para aposentarse en esas regiones. Y no solamente como los exploradores, sino que marcaron una impronta
en su arquitectura, como ha dicho antes Ismael Ságeli, como un poeta siriaya, el maestro de la poesía mítica que se compara a Juan de la Cruz o a Teresa de Ávila. En fin, una serie de hispanos y de andalusíes que habían llegado allí y que habían marcado pues, una manera de entender desde la gastronomía, la arquitectura, la filosofía, la poesía, y sin embargo eso se ignoraba. Luego, como ha antes dicho también Antonio, hay un momento en el que, además de estas personas singulares, con nombres y apellidos, va un colectivo, que es el que acompaña a Josep Pachá. Yo la novela la estructuro en tres grandes partes. Una primera en la que hablo del nacimiento y la infancia de Josep Pachá en Cuevas, en el Reino de Granada, en el que eso me va a permitir un poco hablar de las relaciones que había entre los cristianos viejos, los de siempre, y los cristianos nuevos, que eran los moriscos, que eran esos musulmanes que habían abrazado el cristianismo por necesidad. Y un segundo momento en el que trasladado el escenario en Marruecos. Josep Pachá, cuando tenía unos 6 años, es raptado por los piratas berberiscos, junto con toda la población cristiana que en ese momento había en Cuevas, unas 240 personas que logran apresar, y son llevados a Marruecos y vendidos como esclavos. Algunos, los más agraciados, chicos y chicas, se los llevaba el sultán, y uno de ellos fue Josep Pachá. Un niño que a los 6 años es raptado de su pueblo, es separado radicalmente de su familia y de sus amigos, es llevado a la corte de Marrakech, y había una costumbre en las cortes de los sultanes que era la de educar a los esclavos en las distintas disciplinas de la corte. Lógicamente primero los castraban, por eso se llama el eunuco de Tombuctú. Yo puedo aparecer algo de personaje, no se refiere a eso. Bueno, digo que Josep Pachá es llevado de niño a la corte del sultán, es castrado, pero es educado junto con los príncipes en las materias administrativas y militares en la corte. Y destaca tanto que los distintos sultanes que se suceden se fijan en él para darles cargos muy relevantes en la corte. Hasta el punto que cuando Al-Mansur, el sultán, que había sido amigo de él, decide conquistar el Songhai, el reino de los negros, piensa en que comande ese ejército Josep Pachá. Como antes también se ha apuntado, Al-Mansur, el sultán de Marruecos, intenta expandir el imperio y por donde únicamente no podía por el norte, porque estaba el reino de Felipe II y los turcos estaban al este, al oeste estaba el Atlántico y únicamente llegaba al sur para expandirse. Además, era legendaria la riqueza de la curva del Níger en oro. Durante muchos siglos, todas las monedas, o gran parte de las monedas que se acuñaban en Europa, provenían del oro del Sudán. Por eso, al igual que nos pasó a nosotros con América, con el dorado, el sultán de Marruecos quiere conquistar el país originario del oro. Y para eso, vuelvo a decir, envía como comandante a Josep Pachá, este cuevano que había llegado a ser general en el ejército de Al-Mansur y ya había ejercido anteriormente otras responsabilidades de gobierno. Y él va con un ejército de 6.000 y pico personas, la mitad de las cuales eran andalusíes, que tenían mucha fama de manejar bien la pólvora y los arcabuces.
y la mitad de ese ejército eran, puedo decir, andalusíes que el sultán recluta. Y se enfrenta al rey de los negros, a Isaac II, que lleva un ejército de 80.000 personas y logra vencerlo. Un ejército tan pequeño llegó a, yo creo que llegaría entre 1.000 o 4.000 de los 6.000 que salieron de Marrakech, vence a un ejército mucho más poderoso y aquí ya demuestra las habilidades militares del general Tuebano, además de que lógicamente llevaba armas de fuego por primera vez que se vieron en esas regiones de África. Y conquista, vence al sultán de los negros, Isaac. Pero él se da cuenta, cuando mira al Níger, que la región que acaba de conquistar o va a vencer a su rey es una región inmensa, casi 3 veces más que la península ibérica de la que procedía. Eso era inabordable con 4.000 personas que él llevaba, y allí había centenares de miles de personas. Entonces es cuando él desarrolla otras habilidades que lo han distinguido y que han sido estudiadas por muchos analistas de estos temas. Y es que es la convivencia con esos pueblos a los que vence. Y en vez de una derrota, que por otra parte no lo hubiera sido posible, se los atrae. Y mantiene como reyezuelos de las distintas etnias que pueblan esa región de África a los mismos. Lógicamente exigiéndole el vasallaje al sultán de Marruecos y a él mismo, y consigue una convivencia entre etnias diferentes y instituye un estado que se llama el Pacharato de Tombuctú, que duró 240 años. Él en 1591 vence en Tondibi al sultán de los negros, y el estado que crea llega hasta 1833. 240 años en los que 200 y pico pachás gobiernan esa región inmensa. Y ahí está uno de los valores de Judel Pachá, el conseguir establecer un estado tan duradero que hasta después de esa época, hasta después de 1833, los sucesivos pueblos que conquistaron Tombuctú, como los tuaregs, los bambaras, los peúles, gustaban de recibir sus credenciales, por decirlo así, o sus tributos o sus atributos de reyes de Tombuctú de manos de los descendientes de este ejército, de los Arma. Antes decía que Judel Pachá va con un ejército, llega allí unos 4.000 soldados, él propicia el mestizaje con las nativas del país y se origina una etnia diferente, que son los Arma. Se les conoce así porque fueron las primeras armas de fuego que se dieron allí. Y en honor, o recordando esa historia, a esa etnia se denomina los Arma. Y todavía hoy día, en los pueblos en los que hubo presencia arma en el pasado, hay un jefe arma. Yo he estado 10 veces allí en Tombuctú y siempre en Ismael pues, me llevaban a ver al jefe arma de donde estuviera y tenía que decirle quién era yo, de dónde venía y qué pretendía allí. Por lo tanto, vemos que esa presencia hispana desde el siglo XVI ha perdurado, y hoy día, como ha dicho Ismael, podemos encontrarnos allí con vocablos castellanos, con edificios construidos por o que inspiró un granadino, con reminiscencias de nuestra arquitectura y con otras facetas de nuestra vida que están presentes allí. Eso es lo que he intentado un poco reflejar en la novela. Como os he dicho antes, cierra una trilogía. Yo durante varios años he trabajado investigando
incluso en las bibliotecas de Tombuctú y especialmente en la de la familia Cati, y escribí dos libros. Uno primero que se llamaba La conquista de Tombuctú, que un poco llega hasta 1591, en la que hablo de esa presencia que he dicho antes desde el siglo XIII hasta finales del siglo XVI y la conquista de Tombuctú. Y el segundo libro se llama Tombuctú, el reino de los renegados andaluces. Porque, como he dicho antes, durante 240 años reinaron descendientes de los renegados andaluces en esas tierras africanas. Pero yo necesitaba, además del dato escueto, o los datos escuetos de la vida de Judith Pachá y de otras personas que fueron antes a esas regiones, un poco acercarme, por decirlo así, a la psicología del personaje o al espíritu del personaje. No solamente de él, porque, como se ha dicho, también intento reflejar temas pasados, pero que son muy actuales. Y se hablan de las intrigas palaciegas, de las tradiciones de los que ayer fueron aliados, de la vida en el harén, de cómo se fraguaba allí muchas historias que luego tendrían su reflejo político, de las relaciones entre los países, un poco temas universales que no solamente ocurren hoy, sino que ocurrieron hace muchos años. Y necesitaba, como digo, darle alma a este personaje para que no fuera de papel, que fuera humano. Y un poco me he volcado en entender las relaciones que pudo tener Judith con todas las personas que lo acompañaban, desde los niños que sí tienen hombres con él en Tombuctú y que también fueron raptados en cuevas, como su relación